existía eso. Una vez que vos entrabas ahí, no estabas en ningún papel, no estabas, o sea, cuando te blanqueaban, cuando te pasaban a la cárcel, ahí recién te blanqueaba, pero mientras tanto había 10.000 lugares donde te tenían sin que nadie sepa. Bueno, mi nombre es Darío Armando Gómez, yo soy militante político desde muy chico, fui siempre militante de la Juventud Peronista, llegué a ser intendente de una localidad en la década del 80, fui funcionario provincial en el área de salud pública y siempre trabajé para la comunidad durante toda mi vida. ¿En qué año fue? ¿Y cuántos años tenías vos cuando te secuestran? Bueno, yo debuto políticamente muy pequeño, trabajando en la anterior dictadura militar para las elecciones de la década del 70. Y en el año 1977 fui detenido. Ya venía siendo perseguido durante mis primeros años de estudio en la facultad. Bueno, fui detenido por el ejército, conducido a un local que tenían en ese entonces, que era la séptima brigada de infantería. Estaba en la capital de Corrientes, donde yo estudiaba, y posteriormente, vendado, sin saber a dónde era conducido, me encuentro rodeado de carabinas y preso en una celda, que posteriormente supe que era un regimiento militar, que era el regimiento de Santa Catalina, también en la provincia de Corrientes, junto con otro compañero militante. Bueno, fuimos allí interrogados por nuestra actividad política. Posteriormente también fui conducido al Regimiento de Infantería 9, Corrientes, donde seguían interrogándonos, fundamentalmente dirigido a mi actividad política. Yo era muy joven, tenía en ese entonces 18 años, 19 años. Y bueno, siempre custodiado por personas armadas, esposados, y fui después conducido a Gendarmería Nacional. Ya me pasaron a la delegación de Resistencia, ya que mi domicilio era en el Chaco. Yo vivía en la casa de un familiar mío en Resistencia, y posteriormente nos aplicaron bajo una ley que en ese entonces se llamaba Ley de la Seguridad Nacional, que si no me acuerdo mal el número era el 2840, y posteriormente, bueno, fuimos liberados, pero controlados durante todos los años de la dictadura militar, hasta que afortunadamente en el año 1983 pudimos recuperar la democracia. ¿Por qué pensás que te soltaron o por qué hoy la estás pudiendo contar? Mira, pienso que en ese momento era un poco al azar, ¿no? No me acuerdo que al grupo de compañeros que estábamos en ese momento, por ejemplo, presos en Gendarmería, algunos lo pasaban a la alcaldía de acá de Resistencia, y a otros que
mejor éramos considerados, como en ese entonces se decía, perejiles, o sea, ya que no éramos dirigentes de primera línea, sino que éramos solo simpatizantes de un partido político, y más que nada el partido peronista. No habrán considerado en ese momento. Sin embargo, posteriormente lo mismo, sufrí persecución, allanamientos, o sea, obviamente que siempre que hablo con mi familia y comento, más que nada dirigido a los jóvenes, que una cosa es contarla, haberla vivido. Por eso a veces por ahí me duele mucho cuando veo que sin saber por ahí reivindican un régimen que nos llenó de muertos a todos, y por el solo hecho de pensar. Siempre te meten la teoría de los dos demonios y demás, y la cosa no fue así. O sea, el solo hecho de pensar en una dictadura militar ya lo hacía peligroso. ¿Qué sentiste en todo ese tiempo que estuviste cautivo? Mucho miedo, tengo que ser honesto, mucho temor. Además, a todo esto, mi familia no sabía absolutamente dónde estaba. O sea, todo el tiempo que estuve detenido, estuve desaparecido. O sea que tuve mucho miedo. ¿Cómo fue el día que te soltaron? La verdad que una experiencia muy, muy traumática. Nunca me voy a olvidar, obviamente. Me sueltan una noche muy tarde de gendarmería, y se había cortado la luz. Llovía, estaba feo. Yo tenía que ir bastantes cuadras hasta llegar a la casa donde yo residía. Y me acuerdo que antes de soltarme, el gendarme que me suelta me dice, mire, me dice, está toda la ciudad oscura, trate de llegar rápido a su cosa corriendo, porque si lo vuelven a agarrar lo van a volver a traer. Así que fue duro. ¿Cómo siguió tu vida después de eso? No, obviamente que es una circunstancia que te marca para siempre, cambia absolutamente la vida. Tengo que pensar que yo era una persona muy joven, no tenía 20 años, estaba estudiando, y me tocó estudiar durante mis años de universidad, fueron durante todos los años de la dictadura militar, y verdaderamente el haber sido rehén de la dictadura te cambia la vida para siempre. ¿Y hoy cómo? Y hoy lo miro a la distancia. Por supuesto que pienso que existen dos Argentinas. La grieta no es un fenómeno nuevo que aparece en estos últimos años. Las dos Argentinas comienzan desde la primera junta, comienzan desde la época de Roca, de Rosa, Irigoyen, Perón. Y bueno, yo sigo consubstanciado e identificado con el pueblo, como lo hice desde mi adolescencia, en mi juventud, y sigo siempre trabajando hacia la comunidad, por el pueblo y desde el pueblo. Y yo venía de estudiar, qué sé yo, y paso. Me agarran dos tipos, cuando vos veías que dos tipos te paraban en la calle, ya sabía que eran milicos, ¿no? Todo de civil, obviamente, con la pistola así ostentosamente. Me piden el documento, yo tenía la cédula, el muestro, y en la cédula yo firmaba Darío Gómez.
Y entonces me dice, ¿por qué firma Darío Gómez si usted se llama Darío Armando Gómez? Y dice, mire, dice, por esta vez le vamos a perdonar, dice, pero la próxima vez que lo agarremos va preso, dice, porque si nosotros estamos buscando un Darío Gómez y usted es Darío Armando Gómez, ay, Dios mío, nada. O sea, los milicos eran terribles, porque además cualquiera te podía decir lo que quería y mandarte, porque si tu vecino no te quería, llamaba por teléfono y te denunciaba y te decía que vos eras subversivo y listo, chau, terminó. Al otro día te allanaban la casa. Sí, nosotros fuimos ahí y adelante es como todo lindo, entre comillas. Sí, pero ahí estaban ahí estaban las fosas. Ahí estaban las fosas, sí, sí. Y eso era todo ilegal, porque no existía eso. Una vez que vos entrabas ahí, no estabas en ningún papel, o sea, cuando te blanqueaban, cuando te pasaban a la cárcel, ahí recién te blanqueaba, pero mientras tanto había 10.000 lugares donde te tenían sin que nadie sepa. Yo me acuerdo que mi papá me contaba, no sé cómo, se enteran, porque yo estaba preso con otro, se enteran que yo estaba en Gendarmería, cuando ya me habían traído de Corrientes, no sé cómo él se entera que yo estaba ahí. Él tenía un camioncito y empezó a pasar y a dar vuelta para ver si me veía, pues no tenía la más mínima idea. Pasó 3 veces y lo pararon, casi lo meten preso a él. No. ¿Y vos estuviste ahí en las fosas o no? No, acá en la brigada no, acá era solo por allanamiento y ahí me sacaron porque había un pariente de mi tío que era radical y los radicales siempre estuvieron acomodados con los milicos, así que no, donde estuve preso, donde estuve en la celda fue en Corrientes, ahí sí. No me torturaron, pero yo quería ir a mear y me llevaban al baño apuntado con FAL, con fusiles y ametralladoras. ¿Y tus compañeros que estaban con vos salieron? Dos éramos, sí, los dos. Pero de los que estaban en Gendarmería, un montón fueron a la cárcel. No tengo la más mínima idea de lo que fue después de su vida. Y la gente que militaba conmigo en Villaverté, hay varios desaparecidos. El que era nuestro dirigente está desaparecido hasta el día de hoy. No se encontró ni el cadáver. Dicen que lo mataron acá, con Corrientes, pero nunca. Ese sí que, como decía Videla, el desaparecido no está. Desapareció.